Todos saben que en los distintos países de Latinoamérica este problema es realmente un problema y en entidad y en gravedad no significa lo que en Uruguay, ¿no? Entonces es tiempo, digo yo. ¿Cómo se gesta esto? Bueno, indudablemente el COVID es una parte importante, la antesala de todo esto. Y cuando termina la epidemia, la pandemia, entonces la declaración de cese de la pandemia abre una caja de Pandora. La caja de Pandora es todo lo que fue quedando adentro y que hoy conocemos como post-COVID, pero no desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista de todo lo que se fue acumulando durante ese periodo largo, por lo menos para el Uruguay contemporáneo, y que hoy empieza a sentirse con fuerza. Yo diría que, como es la lección histórica, toda crisis y todo periodo previo a una crisis, yo creo que aquí no hay una crisis, creo que en realidad es un periodo introductorio que media entre el cese de la emergencia sanitaria y el descubrimiento de que había otras emergencias que venían detrás de la emergencia sanitaria y que hoy en día se sienten de manera cada vez más intensa. Todos saben que el desempleo y el déficit alimentario son problemas grandes, indudablemente, ¿no? Pero como nos ha enseñado la lección de este tipo de gestación de problemas, toda crisis significa también una oportunidad, y quizá más de una oportunidad. Y yo vengo a hablar de eso. Yo vengo a hablar de qué oportunidades se pueden aprovechar en esta situación. De lo otro, del desastre, se ocupará Germán, ¿no? Yo prefiero hablar de lo que puede ser. No, no es justo, no, pero yo escogí hablar de lo que es rescatable. Y efectivamente yo creo que hay una parte muy rescatable en oportunidad, en esta etapa por lo menos. Después ya es muy difícil, pero el Uruguay tiene una estructura social que en algún momento fue diagnosticada por el colega Fernando Filgueira como sociedad fracturada. Bueno, pero una fractura es rotura en dos normalmente, a no ser que sea una fractura múltiple. Él no se refería a una fractura múltiple, se refería a una fractura de los que están de un lado y los que están del otro. Yo creo que este caso, que era así hace 5 o 6 años que él habló de esto, se podría considerar así, hoy no. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos hablando de fragmentación. Y la fragmentación supone partes del conjunto que se mantienen como eran antes y parte del conjunto que han sido afectados y en ese sentido merecen un tratamiento especial. Y merecen un tratamiento especial sobre todo en esta etapa donde el fenómeno de la delincuencia sigue en gestación. Para mí de ninguna manera ha alcanzado sus puntos más álgidos, sino que sigue en gestación. ¿Y cuál es la oportunidad? La oportunidad que se presenta es detectar esas comunidades territoriales donde la fragmentación ha hecho que las condiciones para que surjan polos de delincuencia o, en fin, que se cultiven las condiciones para la gestación de este fenómeno son detectables. Hay muchos puntos de este tipo porque, como les dije, una sociedad fragmentada ya no es una sociedad, sino que es una sociedad que tiene
diversas características en sus distintas conformaciones, y algunas las conocemos perfectamente. Yo me atrevo a decir que de toda la gente que está acá, conocemos perfectamente cuáles son sus antecedentes y cuál es su posición frente a este fenómeno. Pero es distinto cuando cambiamos de entorno. Canelones tiene un problema y además tiene ventajas enormes. Primero, la extensión es muy grande. Segundo, las distintas bases estructurales sobre las cuales se monta la sociedad también es diversa. Entonces, es un caso de estudio. Yo no creo que sea posible hablar en general sobre Canelones sin distinguir. Viniendo para acá nomás, en los 80 kilómetros de recorrido que hicimos, encontramos diversas partes. Y es fácil, cuando uno se aproxima a los centros más poblados, ver que en las periferias se está amontonando un problema y en otros no. Y en general, yo diría que este es un lugar donde todavía la gente tiene de qué vivir y no tiene tanto de qué preocuparse. Pero los centros más poblados son distintos y Canelones tiene unos cuantos. Entonces yo digo, dentro de esos centros poblados es importante estudiar la situación y reconocer cuáles son los lugares que tienen problemas y aquellos que van a llevar al desborde del Estado, porque no es un Estado ausente, es un Estado que hace lo que puede. A veces se duerme un poco, pero eso ya es inherente a la condición del Estado. El Estado se duerme y se despierta. El problema es que si uno deja crecer este fenómeno sin identificar aquellas unidades territoriales donde el fenómeno amenaza con desarrollarse y desplegarse, entonces ahí pierde la batalla, la pierde de entrada. Después, dar marcha atrás en eso es muy difícil. Y el asunto es que cuando prende en esas unidades territoriales, esas identidades territoriales que crecen ya con el aliento de este fenómeno, entonces es muy difícil. Yo diría que, sin embargo, es tiempo acá en Canelones de mapear y encontrar cuáles son estas comunidades territoriales que se sienten potencialmente amenazadas, más allá del fenómeno estrictamente urbano, que ahí yo le cedo la derecha a Germán, que es el que habla de los desastres, ¿no? Entonces y yo le digo, la tarea ahora es, como en toda crisis, encontrar la oportunidad, y la oportunidad es detectar dentro de esas comunidades territoriales aquello que es rescatable y el fortalecimiento de ellas, del fortalecimiento de esas unidades territoriales, depende que este fenómeno se traslade a todo el departamento. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque la delincuencia no es estable, la delincuencia no es estática, la delincuencia se expande, la delincuencia cambia de lugar, la delincuencia cambia de táctica, la delincuencia cambia de domicilio, la delincuencia va a encontrar aquellos puntos más desguarnecidos, ¿no? Y en ese sentido, la previsión que había no es la misma, ¿no? Entonces yo recuerdo cosas tan históricas como es Sun Tzu en El arte de la guerra. Bueno, dice, usted evalúa al enemigo al principio del conflicto y se olvida, guarda esa visión del enemigo, pero en el medio del conflicto eso cambia constantemente, es eminentemente dinámico y usted tiene que estar evaluando constantemente. En esta etapa yo creo que es una etapa propicia para la intervención en estos lugares que son de identidad territorial declarada y que pueden sentirse o están ya siendo amenazados por este fenómeno. ¿Qué hay que hacer ahí? Lo que hay que hacer ahí es
penetrar, apoyar las iniciativas. Esa gente tiene iniciativas y todas aquellas cosas que el desborde del Estado no pueden cubrir, las pueden cubrir ellos. Hay que encontrar la gente, hay que encontrar los liderazgos, hay que encontrar las oportunidades y fortalecerlas. Y si uno hace eso, va a encontrar que cuando llegue el fenómeno van a estar preparados. Esas comunidades territoriales son las que mañana van a defender a la sociedad toda del desborde que va a significar el Estado cuando ya no puede controlar el fenómeno. Y yo veo acá muchas caras de policías y dirán, ¿de qué está hablando este? Bueno, pero ellos saben de qué estoy hablando, entonces es a lo que menos tengo que dirigirme. Si nosotros pensamos que la policía y el Estado con sus políticas de seguridad nos va a defender de este fenómeno, ya estamos equivocados. Hay que buscar en esas comunidades territoriales el germen de lo que mañana va a ser el coto el punto de límite. Luis, queridísimo amigo, me auguraba a mí que les iba un poco menos que contar la parte peor, y yo qué sé, yo no sé, no me gusta imaginarme de esa manera, porque el ámbito en el que yo estoy es una porquería, pero mi vida personal es mucho más optimista y alegre. Entonces me has tocado las fibras, voy a tratar de ser un poco más positivo. Partamos de la afirmación discutible, no quiere decir que sea una premisa correcta, pero la idea de que las sociedades tienen los criminales, la criminalidad que se merecen. Afirmación que obviamente no es mía, la utilizó un médico, Alexander Lacassagne, a fines del siglo XIX, que en realidad la tomó de la política, no es el tema que nos convoca acá, porque la verdadera frase originaria era, como bien recordarás, las sociedades tienen los políticos que se merecen, y por cierto no era un elogio, quiero advertirlo. Pero es verdad que las sociedades, sin caer en un determinismo de que nos merecemos la criminalidad, porque seguramente usted no merece que al salir de acá lo lesionen, lo maten, lo violen o llegue y en su casa se le hayan desvalijado. Es decir, nadie merece eso. Pero sí es verdad que la sociedad que integramos nosotros va moldeando a las personas, a las conductas. Algunas lo ubican en una suerte de determinismo de corte criminológico, discutible. Otros podríamos decir, bueno, de repente no es un determinismo, pero sí hay condiciones sociales. Entonces, por lo menos hay que trabajar en esas condiciones sociales. Luis decía hace un minuto atrás, 2 minutos atrás, el tema de definitiva, la referencia a lo de la policía. Efectivamente, a la policía no se le puede endilgar cabalmente, y no es defenderlos a ellos, sino ser realista, mundo de la realidad. No se le puede endilgar al policía la solución de algo en lo que él llega al final para tratar de apagar un incendio. Es decir, no puede generar la solución a un problema que no es penal y que tiene como conclusión, en punta de iceberg, una expresión penal, que es el delito. En general, el delito es el fruto, en general, hay excepciones, por supuesto. El delito es una expresión de un problema mucho más profundo que subyace debajo y que es de índole social, porque el delito solo puede darse en interacción humana. El delito en sí mismo no existe, es decir, existe solo en conexión con otros seres humanos. Es verdad que podemos estar totalmente aislados y delinquir a través del celular, pero eso también es interacción humana. No requiere un contacto físico como antes sí se reclamaba en una criminología, yo diría a esta altura ya totalmente superada, ahora ya no. Entonces, si nosotros, sin llegar a la conclusión de Alexander Lacassagne de que tenemos la criminalidad o los criminales que se merecen, porque él iba cambiando la frase de acuerdo al congreso en el que estaba. A veces decía los criminales, otra vez decía la criminalidad. No es lo mismo, pero los criminales es como son otros, la criminalidad ya abarca mucho más de la sociedad. Si tomamos como relativamente válido eso, lo primero que tenemos que ponderar es, bueno, hacer un diagnóstico mucho más eficiente del que hoy llevamos a cabo a través de las estadísticas, que no es que sean falsas, quiero aclararlo, pero nos dan una foto muy parcial de la situación. Nosotros durante la pandemia hemos tenido unos avatares propios de ella, más allá de las discusiones de tipo político que respeto, pero no es mi terreno, así que no me van ni me vienen. En todo el mundo, en general, la pandemia incidió. ¿De qué manera incidió? Y unos van a decir, bajando todos los delitos. No, eso sería desconocer la realidad. La pandemia ha bajado mucho unos delitos y ha subido muchos otros. Es decir, en el mundo, no en Uruguay, Uruguay no ha sido la excepción. Como enfrentó diferente la situación, sí se dieron hechos diferentes también, matizados. Pero promedialmente, si tomamos otras naciones, algunas ciudades, no pueblos, sino algunas ciudades de España, los delitos con una gran concentración de la gente en sus residencias, la criminalidad no bajó el 50%, llegó a bajar hasta el 70%.
No cambiaron ni de ministro, ni de gobierno, ni de leyes. No lo digo pensando en Uruguay, lo digo para evitar aventar todo tipo de cuestión lateral. ¿Qué es lo que pasó? Lo que bajó es una criminalidad predatoria, callejera, rampante. ¿Por qué? Porque había menos oportunidad para el delito. Ahora, en esas mismas sociedades podía ocurrir que se haya disparado 200 y 300 veces más delitos de tipo informático y todo lo demás. Tiene que haber una persona con cierto conocimiento, es verdad, pero vieron que esto para una persona joven es mucho más fácil que para muchos de nosotros. Y entonces hay un terreno de ese tipo. No fue el caso tanto en Uruguay, pero en otros países los delitos sexuales intramuros en las casas, para no solo hablar de violencia doméstica, también se dispararon. Bien, no me interesa tanto hablar de lo de la pandemia, sino decir, bueno, en el futuro, como decía Luis, lo de la pospandemia, yo creo que Uruguay, a claras vistas de que resulta bastante evidente que la normativa penal, mejor, peor, ya no es el punto de charla aquí. Obviamente que uno tiene posición tomada, pero es un tema aparte. La legislación penal no resuelve los conflictos de criminalidad. No ha pasado nunca en la historia. No creo que Uruguay, por más que es un país excepcional en muchas cosas, pero tan excepcional para batir todos los récords de historia del mundo, no me parece que seamos, sinceramente. Quizás pequemos de cierta modestia, pero no creo. La criminalidad no se resuelve con leyes penales, ni con estas, ni con las anteriores, ni quizás tampoco con las futuras. La criminalidad no se resuelve, se convive con la criminalidad, que es distinto. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevarlo a lo que se llama umbrales de tolerancia de criminalidad, que no quiere decir aceptación, sino saber que el delito es propio de la convivencia humana. Imaginen por un instante, no pensemos en una microcomunidad, ni siquiera en una especie de pequeño barrio. Imagínense esto, Canelones, la ciudad de Canelones, no todo el departamento. Imagínense que no hubiese ningún delito hoy en la ciudad de Canelones. Ustedes dirán, qué lindo que sería. Bueno, claro, nadie desea que rapiñen, ni que maten, ni que le hurten nada a nadie, por supuesto. Yo le diría que se preocupe tremendamente, porque seguramente haya cosas muchísimo más graves. Es decir, el delito está en el campo de una determinada criminalidad. Es sabido que en los periodos totalitarios y dictatoriales la criminalidad callejera baja sensiblemente. ¿Eso justificaría una dictadura? No, porque usted tiene la peor criminalidad y está en el poder. Entonces son los niveles mayores de corrupción, con los delitos más graves, que implican, por supuesto, torturas, homicidios, pero también tiene los atentados contra la Constitución. No una norma inconstitucional, sino el atentado directo contra el sistema constitucional de derecho. Entonces, esos parámetros no hay que perderlos. A mi modo de ver, porque quiero aprovechar al máximo el tiempo pensando en que podamos tener diálogos, que es un poco lo que se pretende, así que no pretendo hacer un gran desarrollo teórico. ¿Qué propuesta puede uno no traer como novedosa? Y cuando digo uno, no es invento mío, no, de ninguna manera, no tengo esa capacidad. ¿Qué puede uno pensar que se puede hacer para prevenir criminalidad en Uruguay, sabiendo que la criminalidad va a existir, que es un fenómeno que se viene desde afuera, que así como vinieron los dinamitar los cajeros, que son modas del exterior, un buen día se van porque la policía aprende a más o menos llevar eso, los bancos también, y entonces trabajan en conjunto. La primera cuestión, trabajan en conjunto. Es decir, no sirve la tarea solo del legislador, que no va a poder invocar mucho con eso, el mejor de los legisladores tampoco. No sirve la tarea solo del policía, aunque le den los insumos adecuados, que hay que hacerlo, independientemente de ello. Lo que necesitamos es un mucho mayor compromiso del Estado. El Estado entendido no como un poder ejecutivo, Ministerio del Interior, policía, sino el Estado todo, que abarca obviamente los gobiernos departamentales, metido mucho más en la sociedad. Pero no es aquello de la intervención, digamos, de corte casi que tributario, ¿no? Del Estado, que aunque sean necesarios a nadie le gusta, nadie festeja para pagar impuestos, no lo digo yo, lo dicen los tributaristas, y es verdad, nadie sale en la pancarta, estoy feliz de pagar el IVA, nadie. Pero ¿qué quiero decir? Tenemos que conseguir un desarrollo de un Uruguay que en cierta medida existió, tiempos muy lejanos ya, pero existió, y aprender nosotros mismos, y que el Estado tenga mucho más presencia. Cuando encontramos barrios, yo prefiero hablar de barrios, no otras cuestiones que son difíciles de catalogar, por más pobres que sean, pero barrios al fin, por lo que significa, y no por tu apellido, quiero advertir, ¿no? Pero cuando encontramos barrios con problemas, observen ustedes un detalle, no lo digo como una regla inequívoca, pero generalmente es así, no suele estar muy presente el Estado.
Yo sé que han cambiado y voy a poner ejemplos que son gráficos, aunque quizás no son los mejores. No hay local del Correo, ni de la OCE, ni de Antel, ni de UTE, ni del Banco de Seguros del Estado, etcétera, etcétera. Ahí sí puede haber algún dispensario, puede haber alguna escuela que está siendo asolada, etcétera, etcétera. Miren, dicho en un tono casi al borde histriónico, no lo tomen al pie de la letra, ponga más presente al Estado para repartir la victimización, por lo menos. Es decir, que no me toque siempre a mí, va a decir el maestro de la escuela, que le toque a algún otro. Bueno, esa es la parte un poco para descomprimirnos, pero es verdad que el ciudadano, cuando empieza a ver que el Estado está presente para darle cosas eventualmente positivas, servicios. Hoy los que puse de ejemplo no son los mejores porque muchas de esas cosas se hacen a través del celular, pero es importante que haya presencia. Tendremos que recurrir a otras personas que no son ni los penalistas ni los criminólogos, no somos nosotros los que tenemos, ni el sociólogo, el que tiene estrictamente que decirle cómo armar esa estructura, pero es Uruguay que existió en tiempos muy pretéritos, no digo ni siquiera 100 años, pero por lo menos 70, 80 años atrás, ayornándolo, transformándolo en un país moderno, puede existir. Es decir, el individuo tiene que tener en cualquier parte del Uruguay la percepción de que el Estado lo acompaña, no es una intervención punitiva. Recién después, cuando usted le haya dado a ese ciudadano un acompañamiento de tipo social, no sé si son las palabras correctas las que estoy diciendo, pero creo que se entiende. Cuando le haya dado todo eso, después véngale, sí, con el policía que correctamente, pero que va a reprimir, porque es parte de su deber. Pero no meta primero al funcionario policial, que él lo sabe mejor que yo, que está realmente despistado en esa situación. Un poco algo de lo que decía Luis. Es decir, nosotros no podemos llevar, no estoy diciendo que no reprima la rapiña, el homicidio, me refiero a la presencia. Cuando se habla de barrios conflictivos, se dice, bueno, habría que poner una garita policial, a la vieja usanza. Mire, la garita policial seguramente haya que ponerla, pero yo le diría que antes ponga todo lo demás. Entre otras cosas para que no le roben la garita al policía con el policía dentro. Porque los policías lo saben bien esta historia. Es un problema. Es decir, cuando el ciudadano se visualiza como un extraneus, un individuo extraño, él se autodefine, aunque nosotros no lo hagamos, prácticamente como un enemigo de esa sociedad que lo está dejando de lado. Y ese ciudadano, en ese momento, y digo no en un tercero hipotético, le podemos poner nombres propios, y quizás hayan sido algunos de ustedes, o podríamos haberlo sido cualquiera de nosotros, pero por la buena fortuna de nuestra familia, nuestros hogares, nuestros padres, lo que sea, en el que usted crea, tuvimos la virtud de que se nos formó de determinada forma. Pero hay otras personas que no tienen esa oportunidad y que ven la intervención del Estado solo como un ámbito punitivo, represivo. No digo que no tenga que cumplirse la tarea, lo que digo es que esa tarea se autojustifica, se autolegitima, cuando a su vez tiene adecuados dispensarios de salud. No digo nada fabuloso, no digo lo que no se puede, digo lo que tiene un porcentaje importante del Uruguay, de esos uruguayos, pero otros uruguayos no lo tienen. Yo creo, con eso cierro un poco mi intervención porque me interesa mucho más lo que venga después, creo que Uruguay, más allá de que tenga que hacer una inversión económica en eso, no lo descarto, pero yo no creo que sea tanta como a veces se imagina, y por otro lado, claro, yo no soy economista, ¿no? Pero a la larga es bastante más barata la intervención del Estado por esa vía que en cambio la que vamos haciendo por otro camino donde además tenemos un costo tremendo que no es avaluable en dinero, que es el sufrimiento de las víctimas, de las personas. Un Estado más presente, un Estado que cumpla la función que tiene, que no es la de meramente recaudar, que está bien que lo haga, aunque no nos guste, pero que tiene la misión de ser una herramienta, un instrumento para que todos podamos vivir, no digamos ni felizmente ni estupendamente, sino mejor que en el estado de naturaleza que hay muchas personas que están viviendo hoy en Uruguay. Eso es un poco el mensaje que les quería traer y decirles algo que no es mío, es una vieja expresión que muchas veces he utilizado, se le atribuye a Whitman, pero es discutible si es de él, aquello de, no es literal lo que voy a decir, es lo que recuerdo. Decía algo así como que cuando en un desfile veas que uno de los que va en la marcha, en el desfile, no sigue el compás adecuado, no sigue el ritmo que se está marcando, no pienses que es un tonto, puede ser que esté escuchando otros tambores. Muchas gracias. Lo vemos de afuera. Entonces, los que lo vemos de afuera podemos ver signos de deterioro de la convivencia, como en el caso que decía Nicolás, las cosas que se siguen amontonando, ensuciando. Bueno, eso
Yo diría que esa es la intervención más fácil del Estado y que debe hacerse, naturalmente. Pero después están las otras. Por ejemplo, frente a la crisis alimentaria, bueno, ahí han surgido una cantidad inmensa de iniciativas, las ollas populares, los merenderos, con una tarea muy tenazmente llevada en base a sentimiento comunitario. Y son a veces comunidades territoriales muy pequeñas, pero que desarrollan una actividad sumamente útil. Y hay que apoyarlas. No hay que pedirles esto o aquello, lo demás. Esas cosas las pondrán ellos. Usted, como Estado, tiene que ofrecerles apoyo para que se desarrollen. Y lo demás corre por cuenta de la comunidad. Las comunidades territoriales han sido las que dieron lugar al concepto de resiliencia. Resiliencia que significa poder soportar la adversidad y superarla, pero no en base a intervenciones del Estado. Disculpe. Pero en base justamente a esa potencialidad que es visible luego que se nota una preocupación del Estado por lo que algunas organizaciones y comunidades académicas llaman empoderamiento. Yo creo que empoderamiento es una palabra un poco fuerte y que despierta recelos, porque puede despertar recelos en el propio Estado. ¿Quiénes son? ¿Se quieren apropiar? No, están ahí para resolver problemas concretos, porque tienen la visualización de los problemas y porque han movilizado la fuerza suficiente para hacerlo. Entonces, esa cosa es muy importante, respetar a esas comunidades una vez que se han detectado. Y luego viene un proceso que es largo de describir, pero que ya está, una vez superadas esas cosas, ya está cimentado. Muchas gracias, Luis. Germán, sobre la misma pregunta. Entonces, sí, bueno, a mi entender, la aplicación de la teoría de las ventanas o cristales rotos, en buena medida es positiva, con cierto control, sin volverse fanáticos, porque la teoría en sí fue una teoría que nació por 1983 con Wilson y Kelling, dos criminólogos de lo que se dio en llamar el realismo liberal o de derecha en Estados Unidos, tipos muy serios, muy valiosos, muy respetados también por los criminólogos de izquierda, así que tampoco fueron tan resistidos. Y de hecho, aunque no siguieron esa teoría los realistas de izquierda, sobre todo los británicos, aunque no la siguieron, tampoco la denostaron. Así que no es una teoría que yo creo que haya que visualizarla como ni la panacea, ni tampoco como algo malo. Lo que sí es correcto en la teoría que plantearon ellos era, bueno, visualizar a partir de los estudios que había hecho un psicólogo social, Philip Zimbardo, en 1969, unos ejemplos que él había estudiado de cómo se destruía un automóvil y cómo la gente lo hurtaba y detectaba que los que deterioraban y se robaban todo del vehículo supuestamente abandonado no eran los delincuentes callejeros, en dos barrios, uno muy pobre en el Bronx y el otro en Palo Alto, California, un barrio mucho más distinguido, de más poder adquisitivo, no eran los ladronzuelos callejeros, llamémosle así, sino que era la gente del barrio, que lo veía como abandonado. Entonces, a partir de ahí, estudiando los famosos high school americanos, Wilson y Kelling dice, bueno, los high school, parecido a lo que podría ser nuestros liceos, no es exactamente igual, pero lo más parecido a nuestros liceos públicos. Algunos están en pésimo estado y otros están muy bien. En lo que están en pésimo estado, las personas no se cuidan de no tirar los papeles en un cesto y ¿no? Ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque las ventanas no cierran, es una descripción gráfica, los cristales están rotos, las ventanas, en fin, lo que muchos vimos, yo qué sé yo, siempre fui a los colegios y en la facultad misma siempre estaba esquivando qué ventana, por cuál entraba más viento. Es una realidad nuestra. Y es verdad lo que decían ellos, y no depende ni siquiera de que el barrio sea poderoso económicamente o no, puede haber high school muy venido a menos en barrios muy buenos y a la inversa. Entonces decían, en estos lugares que están entregados a la buena del Señor, nadie respeta nada, y lo comparaban con la sociedad.
Y en cambio en otros estos liceos o high school, donde independientemente que sea un barrio bajo o marginal, esos jóvenes, en lugar de pegar el chicle debajo de la mesa o tirar el papel en cualquier lado y llevarse un pedazo de la tarima de madera o una silla, en lugar de hacer eso, que lo harían en el otro lugar, acá no lo hacen. ¿Por qué? Porque no se están dando las condiciones sociales en buena medida. El estudio criminológico que hicieron en realidad es muy interesante, y la propuesta de ellos, por eso es lo que decía Nicolás, y yo creo que es correcto, ¿cuál es? Bueno, empecemos por fijar las ventanas rotas. Reparemos todos los cristales, lo que no quiere decir que tenga que ser llevado a niveles, es metafórico en el fondo, ¿no? Y creo que hay que interpretarlo con ese criterio y da la impresión que es lo que están haciendo, así que creo que es una buena opción. Y si no hubiese existido la teoría de los cristales rotos, en realidad es lo mismo que nos dicta nuestra ética social, no tener a las personas en malas condiciones. Lo sabe el carcelero, lo sabe el educador, lo sabe el médico y la persona que esté en enfermería, en un sanatorio. Todos queremos tratar a los demás de forma adecuada y de alguna manera reflejar que esa forma en la que tratamos es también en la que queremos que nos traten a nosotros y no a la inversa, ¿no? Es decir, yo trato así porque también quiero que me traten de esa forma. Con la delincuencia se da algo similar. Yo creo que, pensando en las intendencias, pero concretamente aquí, si bien hay muchas de las actividades del Estado que no son competencia de la Intendencia, ¿no? Si el correo, la UTE, Antel no son de la Intendencia, pero puede ser el nexo, como dirían los franceses, la liaison, para ir y golpear la puerta de Antel y decir, che, denme algo más, pongan algo más, y de lo que sea. Y mañana no será eso, y será eso sí es de la Intendencia, poner que sé que se hace, pero hacerlo con muchas más ganas, con dificultades económicas, pero comprometiendo a la gente, más salas de actividades de lo que sea, desde teatro, murgas, lo que sea, que se está haciendo, pero mucho más. Esa apuesta nunca da pérdida, no me refiero a lo económico, en lo social. Y muchos muchachos, pienso muchachos, podríamos hablar de adultos, pero hablemos de muchachos hoy porque es un problema acuciante, muchos muchachos que andan perdidos, es factible que comprometiéndose en alguna de esas actividades, y todos saben aquí casos de esos, así que no voy a entrar en mucho detalle, es factible que muchos de esos muchachos elijan una puerta para cruzar que no sea estrictamente la del delito. Aun cuando ya haya cometido algún delito, darle oportunidades a la gente. En la vida uno muchas veces se equivoca, a veces dando oportunidades a personas que luego no las aprovechan y nos sentimos, los que trabajamos en estas cosas, por momentos defraudados. Pero lo que sí está claro es que nunca nos hemos arrepentido de dar oportunidades a personas en las que no creíamos y que salieron bien. Entonces, como sabemos que somos tremendamente cavilantes y que nos equivocamos en muchas ocasiones, nuestro error no puede ser un error en sentido de demérito hacia el ciudadano. Es decir, no le vamos a poner el teatrito o la cancha de esto o de aquello porque son una manga de criminales. No, quizás sea al revés. Quizás poniendo de todo eso, y aunque de entrada nos surten las redes del arco y nos hagan esto y aquello, tendremos que hacer sistemáticamente poner nuevamente otra red, volver a pintar los postes, poner los postes que nos afanaron y seguir. Y en esto pongo un ejemplo real de la cárcel de Tenerife, que no es que sea ejemplar, pero como España es un país que tiene parecido con nosotros, para no hablar de Holanda, que es muy distinto, Suiza, Noruega, yo qué sé, son maravillosos países en eso, en otras cosas quiero aclarar que no, pero yo recuerdo en la cárcel de Tenerife que se había hecho como una cárcel de altísima seguridad porque fue construida para albergar principalmente en su momento a terroristas de la ETA, de brazo armado de la ETA. No hablo de lo ideológico, sino de los atentados. Entonces uno se imaginaba, cuando me llevaban a conocerla, yo me imaginaba encontrarme entre las cientos de cárceles que he visitado en el mundo, pensaba, bueno, me voy a encontrar una cárcel de esas oscuras, grises, no, una cárcel con colores, cancha de tenis, en esa época cancha de pádel, después eso se eliminó, piscina cerrada, climatizada, todo el año a la misma temperatura, es decir, todo climatizado, todo el presidio. Había un sector de mujeres, otros de varones, pero tenían, de acuerdo a las personas y todo, espacios en común, patios, todo eso. Es verdad que a los de la ETA los fueron retirando de ahí porque las familias se quejaban con razón de que no podían cruzar el charco de ellos permanentemente, aunque estaban subvencionados los vuelos, era todo un problema, y al final quedó como una cárcel de altísima seguridad, donde, ¿cuál era la clave? Me decía el que era el director en su momento, que era del Torco, que además era juez,
un juez penal muy bueno y que trabajaba en la cárcel. Y hay varias claves. Primer punto, los funcionarios carcelarios, digo cosas de la realidad. No es un tema para Canelones en sí, pero es nuestra realidad, para que comparemos. Los funcionarios carcelarios ganaban mucho más que el mismo funcionario si no estaba en la cárcel. Primer punto. Era un cargo de cierto privilegio. También se le exigía una gran capacitación. Todos estaban licenciados en temas penitenciarios. Entonces, empecemos por ahí, tema de cualificación. Otro aspecto fundamental. Es verdad que tenían reclusos revoltosos, complicados, difíciles en todo sentido, por supuesto, y que podía existir agresiones. ¿Qué hacían en esos casos? No tenían celda de castigo, no había. En teoría está prohibido, pero bueno, en fin, no había celda de castigo, no había castigo. El castigo principal no era tanto que te quito, más allá de que había sanciones disciplinares. El principal castigo era que todo lo que destruyese el individuo, el equivalente a hacer un grafiti o romper algo, o lo que acá se ha hecho muchas veces, taponear las cañerías para que todo se desborde, y todo eso, la solución ¿cuál era? Decía muy bien Del Torco, que era el director de esa cárcel, un tipo con mucha cabeza, decía, nosotros tenemos un lema, en no más de 2 horas, todo lo que rompan va a estar funcionando bien y de nuevo. Tenía un equipo que trabajaba, que pintaba, tenían obreros disponibles 24 horas del día. No es tan caro como parece, porque el propio recluso lo hacía 1, 2, 3 veces. Después se da cuenta que no valía la pena, porque él taponeaba los caños y a la hora estaban todos reparados. Le hacían una aprehensión, le anotaban en el legajo, no pasaba nada más. No perdía las visitas ni nada por el estilo. El individuo se va desengañando y va viendo a su vez que en cambio los que tenían otro tipo de conducta, entre otras cosas, les iba mucho mejor. Pero no había un castigo. Esa es una aplicación también de la hipótesis de cristales rotos, pero llevado al tema carcelario. En el tema de los barrios periféricos, vulnerables, como se les quiera llamar, yo creo que es fundamental un Estado que esté metido como parte del barrio. No es una intervención en el sentido de la autoridad del Estado, sino más bien como el Estado social que debemos tener. Un Estado que obviamente tiene que trascender a cualquier partido político, porque si no, no tiene ningún sentido. Y yo me pregunto, ¿qué partido político no quiere que a la gente le vaya bien? Y yo creo que ese es un punto de unión. Yo he podido ver de lo que me han comentado, de la actividad que vienen incluso desarrollando aquí estos días, que parecería ser un común denominador, ¿no, Nicolás? Creo que está presente. Aprovechemos eso, no las discrepancias ideológicas, que bienvenidas sean, porque qué sé yo si yo tengo razón. En realidad hay un plano especulativo. Lo que sí sé es que podemos tener procesos en común. En criminología, la disminución de la criminalidad es posible, su eliminación no, su erradicación no. El combate o lucha es una ficción porque usted se está autocondenando a perder la guerra. Si usted dice que es una guerra, yo lo veo tan repetido, no critico a las personas que lo dicen, es una expresión casi que coloquial, pero la guerra, y ahí le agregan narcotráfico, trata de personas. Mire, si hay drogas es porque hay gente que las quiere usar. Y los que se drogan son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, porque no se olviden que las generaciones van pasando, ¿no? Hemos enterrado a muchos, bastante veteranos que también estaban metidos en las drogas. Son nuestros seres cercanos, que usted lo va a definir como enemigo. Si el padre va a definir como el enemigo al hijo, por más que sea un gran, incluso vendedor de droga, no es el enemigo, está delinquiendo, tampoco es la Madre Teresa de Calcuta, pero tenemos que ubicarnos en que es un ciudadano y debe ser tratado como ciudadano. Cuando le quitamos el rol de ciudadanía, no el papel, sino el rol de ciudadano, también él está dispuesto a ser verdaderamente enemigo nuestro. Y eso es un cambio paradigmático. La justicia no solo penal, la justicia desde el punto de vista hasta de lo social, nunca puede pensarse en clave de venganza, vindicta, ordalía de la sangre, o tanto daño me has hecho, que es verdad, entonces te haré todo el daño que sea posible. Entonces usted no puede estar en la función de ser el que dé la respuesta a eso. Para eso tenemos que tener otro tipo de personas, pero no porque lo diga yo, lo dice la Constitución. Es decir, que el castigo, la pena, en realidad para la profilaxis del delito, expresión hoy superada, que quizás no sea adecuada lingüísticamente, pero el concepto sigue siendo correcto, profilaxis del delito no puede servir jamás para mortificar. ¿Qué quiere decir? Que no es una retribución, tanto daño hiciste, tanto vas a sufrir. Creo que hay un mensaje social que quizás se viene dando mal hace mucho tiempo, de que la justicia de la pena está en términos de cuánto va a sufrir, y la verdad es que el sufrimiento con la pena no inhibe de delito. Si la pena fuese crimen impelente propiamente dicha, entonces no habría hurtos en el mundo.
pero no estoy pensando en los delitos más atroces, el hurto. ¿Qué delito se ha cometido más en la historia de la humanidad que el hurto? Ninguno. Es el rey de los delitos, no por la gravedad, sino por la cantidad. Eso quiere decir que hay un problema de vínculo en la relación de propiedad entre los ciudadanos. ¿Tenemos que cambiar el concepto de propiedad? No, yo creo que no, y es un debate que le gana al derecho penal y a la criminología, obviamente, pero está bastante claro que aún teniendo el mismo concepto de propiedad, luego en la interacción humana lo barajamos distinto. Y ese concepto yo creo que, entre otras cosas, requiere un ayornamiento, no me refiero a la propiedad, tomé ese ejemplo, podría ser cualquier otro, podría ser el honor, el valor de la vida y tantas otras cosas. Tenemos que barajarlo desde el punto de vista educativo en la comunidad, pero no la educación en vertical de meterle una suerte de instructores en todos lados a los chiquilines en ese tipo de barrios, llamémosle problemáticos. No, es realmente traspolar la imagen de sociedad y ser nosotros el propio ejemplo de la sociedad que queremos darle a ellos para recién después poder exigírsela. Cuando uno vislumbra esos muchachos, para cuando salen de la prisión todavía veinteañeros, muchos de ellos, nos encontramos con que muchos, no en el sentido total y absoluto, pero son analfabetos. Muchos de ellos nunca tuvieron documento de identidad y los que han trabajado en esa área lo saben. ¿Eso es un individuo integrado a la sociedad? ¿Es igual a nosotros? Por mandato constitucional, sí. En la realidad no. No tiene las mismas oportunidades. Que seguramente si sale en los mismos términos que entró y con todo lo que ha vivido en la cárcel siga delinquiendo es más que factible. ¿Y cuál es la respuesta que le estamos dando desde lo social? O todo se lo vamos a enchufar a estas personas que están vestidas de azul. Porque ellos no pueden solucionar ese problema. No son educadores, no son maestros, no son psicólogos, no son sociólogos, no son ministros de ninguna fe religiosa. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos endilgarle al Estado represor, es decir, el aparato punitivo todo, que soluciona un problema que es nada más y nada menos que la expresión de un grave problema social que subyace y que es profundo. Yo no soy de hablar de fracturas, decía Barrios, de fragmentación y fracturas, no soy la persona adecuada para eso. Lo que sí puedo decir es que la sociedad nunca no ha tenido criminales, siempre hemos tenido criminales y hemos tenido épocas mucho peores que las actuales, lejanas, muy lejanas, remontándonos al siglo XIX, y que ya a fines del siglo XIX y comienzos del XX, Uruguay, no me canso de decirlo con éxito cero, pero no importa, yo no empiezo, es gratis, esa parte es gratis. Gratis para todos, ni ustedes lo van a pagar ni yo lo voy a cobrar, así que es estupendo. ¿Cómo se diferenció Uruguay de todo lo que pasaba en la zona? Lo que pasaba en Paraguay, en Argentina, en Brasil. Eliminó la pena de muerte, eliminó la prisión perpetua, metió escuelas en un Uruguay despoblado, en todas partes, pueden ver las taperas hasta el día de hoy, llevó, con las limitaciones lógicas del siglo XIX, llevaba a los médicos que se recibían en nuestra facultad de medicina, iban al interior y estaban 4 o 5 años cobrando como muchachos jóvenes en Montevideo, tenían dificultades laborales, en el interior fue el caso de mi abuelo, así que estoy contando una historia del siglo XIX de mi abuelo y comienzos del XX de mi abuelo. Se fue a un pueblo, después se fue a la ciudad de Salto y ganaba ahí lo que no iba a ganar en Montevideo. Después volvió a Montevideo, su ciudad natal, y fue un gran médico, y etcétera, etcétera. Pero empezó en el interior. Y hoy hacemos al revés. Un médico se recibe de médico y ni loco quiere volver al pago. Se dan cuenta que el Uruguay es el mismo. ¿Cuál Uruguay es más moderno? ¿El Uruguay de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, o el Uruguay del siglo XXI? Han pasado más de 100 años. Y yo creo que en esos aspectos hemos tenido una verdadera regresión en el compromiso social. Yo creo que no es un tema de partidos políticos. Ese Uruguay era un Uruguay que nada tiene que ver políticamente con ninguno de los partidos que hoy tenemos prácticamente, si está todo distinto, ni bien ni mal, es distinto, es otra sociedad y a mí me leal entender, sin poder repetir ese modelo exactamente, pero tenemos que aprender de nosotros mismos, tenemos que aprender, hay muchas teorías criminológicas válidas, pero me parece que una de las cosas más importantes es aplicar las teorías en función de la idiosincrasia de nuestra comunidad. Muchas gracias, Germán. Es espantoso lo que digo, pero como no creo que haya pasado, lo cuento tranquilo de cuerpo, ¿no? No digo que mienta la Biblia, no quiero condenarme a arder en el infierno, pero por lo menos digamos que es metafórico. Era para gente que no sabía leer, que se lo contaban. Y tenemos otra carga brutal, además de haber matado a nuestro ancestro Caín a su amado hermano, porque lo quería en realidad. Pero tenemos el pecado original, del cual
ni siquiera, ahí sí que estamos más lejos todavía, porque yo qué sé, es decir, yo si hubiese sido Adán o Eva, yo no hubiese cometido ese pecado, yo no hubiese matado a mi hermano, reconozco que no, porque tengo hermano y no maté ninguno, pero el otro sí, porque era consumir el fruto de la sabiduría, y ¿quién no lo quiere? No es lo que pregonamos en la escuela, en el liceo, en todos lados, ¿qué quiere saber? El pecado del hombre brutal fue querer saber. ¿Por qué traigo esta colación? Porque las teorías de etiquetamiento, en realidad lo que nos hacen es contarlo lo más viejo de la humanidad, los casilleros en que metemos a las personas. El problema es que es la profecía que se cumple a sí misma. A una persona, el teorema de Thomas, ¿no? Tanto hablamos de determinada persona en su forma de ser, su estilo de vida, sus características, que aunque nunca sea eso, tarde o temprano asumirá el rol de desviación secundaria que nosotros le estamos imputando. Y ahí sí somos, entre comillas, coculpables de esos resultados. Entonces debemos trabajar desde los barrios, desde los lugares más recónditos de nuestra sociedad, y no pienso solo en los barrios bajos. Yo hice mucho vínculo hoy, o mucha relación a los ámbitos carenciados, porque es una cuestión que nos duele profundamente. Pero miren que todos estos problemas pasan en los barrios pudientes, distinto, no por necesidad, sino por competencia, para superar al padre o para demostrar que vale en sí mismo, o por tantas otras razones. Está lleno de adolescentes que, claro, no saldrán a rapiñar, pero cometen otro tipo de delitos. Pueden ser delitos macroeconómicos, puede ser una entidad bancaria. Entonces la problemática no es tan distinta. El estigma como valor negativo en todas las teorías que ha habido criminológicas se ha analizado muy bien, y yo creo que es una teoría que sirve como mecanismo de detección, pero no debemos quedarnos acorralados en decir, bueno, como el estigma no tiene solución, marchamos y se acabó el problema. No, nosotros no podemos eliminar los estigmas. De hecho, cargamos con el de Caín y con el de Adán y Eva. Es decir, que va a ser difícil, por lo menos siguiendo la fe religiosa, para uno se tiene que bautizar y para el otro no sé qué tiene que hacer, porque las setenas no terminaron todavía, estamos fritos. Pero lo que sí podemos hacer es ofrecer la mayor resistencia de la persona que, sea o no libre, se siente libre. Y las personas, lo que no tenemos que cohibirlas es de que se sientan libres. Yo no sé si soy libre. Los neurocientíficos andan como locos, diciéndonos que ninguna de nuestras decisiones son verdaderamente nuestras, sino que la corteza cerebral y todo eso, que yo no sé nada. Y que todo eso nos define. ¿Yo qué le voy a discutir al neurocientífico de lo que tengo en la corteza cerebral y que el cerebelo? ¿Yo cómo le voy a discutir eso? Lo que sí sé, creo saber, cogito ergo sum, lo que creo saber es que yo me siento más o menos libre. Y si me siento más o menos libre, actúo en consonancia con eso. Y cuando una persona me constriñe y me limita, dándome a entender que yo debo ser tal cosa, en positivo o en negativo, estigma positivo, debo ser el mejor en lo que hago, me quita libertad. Cuando me obliga a ser el mejor, porque solo uno gana, el resto pierde. ¿Y qué voy a tener yo? Fracaso y frustración en buena medida. Y si yo en cambio se me tilda de que soy la peor de las lacras humanas, tendré que luchar demostrando permanentemente que no lo soy. ¿Es justo eso? Es una prueba diabólica demostrar eso. ¿Cómo demuestro yo permanentemente que soy una buena persona? En realidad simplemente viviendo con coherencia. Pero no puedo vivir en esa demanda. Y es lo que nos está pasando con muchos adolescentes, con muchos muchachos que no encuentran su lugar en el mundo, o que el que creen que su lugar en el mundo es un lugar que nosotros rechazamos. Y al rechazar el lugar, lo rechazamos también a él. Entonces nosotros no funcionamos como la madre y el padre, no importa en cuál de los roles, cualquiera, no me preocupa, que acoge a ese hijo con dificultades, etcétera, y que consciente de ellas lo que hace es destacar los aspectos más positivos que tiene. No, al contrario, lo perseguimos, como decía Merton, referido a otro tema pero es aplicable aquí, hasta sus guaridas para marcarle permanentemente que es un fracasado. Y eso cualquiera en su vida lo ha vivido en forma distinta, no llevado a lo criminal en nuestros casos, supongo, yo que sé, de repente sí, no sé. Pero la verdad es que para una persona que no tiene mucha formación, que no encuentra espacios y que el único lugar donde se siente que es alguien, que tiene cierto poder, que tiene cierta autoridad, es, por ejemplo, con un arma. Y el arma simboliza no solo el hecho del objeto que se va a llevar
y la vida que eventualmente cobra, que tendrá conciencia o no, no voy a la parte de imputabilidad o no, lo dejo para el juez penal, dubita Isidoro está allá, lo puede resolver él en su juzgado. No, yo voy por otro camino. Esa persona, el mensaje que estás dando es, aunque sea espantoso, simplemente lo mato porque nada me importa, o en realidad cuando porta el arma y cuando mata, mata porque en el momento que hace eso, siente que es alguien y que vale. Yo lo he dicho de una manera, si se quiere, un poco más intelectualoide, es lo que me han relatado decenas o centenas de personas que han llevado a cabo esta conducta, cuando ya no les pesa la condena, cuando ya todo está claro. ¿Y por qué mataste al almacenero? En el lenguaje más cotidiano. Y bueno, vio esto, lo que pasa es que este hombre me miró así, así, y yo no puedo permitir que cuando hago esto me mire de esa forma. Iba a decir ahora el nombre de un caso de un homicidio brutal, espantoso, pero bueno, no viene al punto, hubiese sido un error de mi parte. Pero cuando dice, ¿y por qué lo mataste? Porque si no, el resto de mis compinches, si yo no lo mataba, este hombre cuando me dijo que era un atorrante y que me fuese a trabajar, si yo no lo mataba, perdía autoridad frente a los demás. Eso está bien, no está espantoso, pero ¿saben por qué se llega a eso? Porque ese individuo tiene una bajísima autoestima. Y esa bajísima autoestima no la construyó él, se construyó en un ámbito. En cierta medida lo que dice Luis, yo creo que es muy válido, es decir, bueno, él sabe muchísimo más que yo de todos esos temas, pero hay ciertos espacios que nosotros tenemos que reconocerle su identidad también. No hablo de delito, después vendrá lo otro, me parece a mí. Bueno, muchas gracias y vamos una... El alto precio de 2 muertes diarias y más seguramente, por cada año que pasa, por cada mes que pasa. El suicidio no es otra cosa que la expresión más cruda de la ruptura de los lazos comunitarios. Por eso, la convivencia es el término más adecuado para asegurar el buen desempeño de nuestras sociedades, y es el término más acertado para asociar a seguridad. Entonces, yo quería dejar esto porque en los últimos días empezaron a circular las cifras sobre suicidio después de haber mantenido un silencio de largos años que nosotros sabíamos que se estaba gestando, pero que la sociedad y la opinión pública todavía no permitían darlo a conocer. Entonces, es otro indicador más de que hay una gran ruptura de lazos comunitarios, y este tipo de cosas se puede prevenir fácilmente o se puede mitigar fácilmente en la medida en que las comunidades territoriales sean apoyadas efectivamente. Y eso. Sí, sobre la criminalidad oculta de la criminalidad, obviamente es el gran desvelo del estudioso del fenómeno criminal, porque es verdad que suele haber como decían en su momento Michel Guerry, un francés, y Adolphe Quetelet, un belga, en las primeras décadas del siglo XIX, no ahora, ya hablando de este fenómeno y refiriéndose a Francia, decían, bueno, es verdad que teniendo con los datos que tenemos como información oficial, podemos hacer una proyección y más o menos hacer un estimativo, lo que tú hacías, decir tal porcentaje. Pero es cierto que hay fluctuaciones. Y cuando uno dice, bueno, la criminalidad real, que es la suma de la cifra negra, con más la criminalidad detectada, que la detectada, cuidado que es una cifra muy vidriosa, porque en la detectada tendríamos que ver dónde cortamos. Si cortamos diciendo son los verdaderamente condenados, que son los únicos culpables, o son incluso más todavía aquellos que cumplen la pena para tener criminalidad tratada. En criminología somos más laxos y decimos, bueno, es excesivo, pero técnicamente solo son culpables los que tienen condena firme. Pero bueno, quitamos eso. Decimos, bueno, los encausados, antes procesados, ahora formalizados, no son culpables todavía, pero es verdad que estadísticamente la mayoría de ellos lo van a hacer aunque no le pongamos nombre propio. Entonces podemos trabajar, pero y vamos más atrás, y bueno, la cifra se amplía, porque también está lo que llega a conocimiento de la policía, pero que más allá de la noticia que da el Ministerio Público, pero que queda allí, no por ninguna venalidad, sino porque se ve que ya no va a prosperar, que no encuentran nada, o incluso que sean delitos, pero delitos de
escasa entidad y que por razones político-criminales no se les persiga encarnizadamente. Y vamos más atrás todavía, las personas que tienen clara conciencia, hay uno que está meta a llamarme, no se da cuenta que llama lo corto, pero que tienen clara conciencia, no tiene, clara conciencia, es un amigo, no hay problema, clara conciencia de que son víctimas, pero que no se atreven a ir a denunciar por múltiples factores, temor a represalias, otros porque no se identifican con el sistema. Quizás en un Uruguay que ha ido avanzando, esa cifra vaya disminuyendo, pero está muy lejos de ser algo inexistente. Hay mucha gente que no quiere evidenciarlo, que no se identifica con la mecánica de todo el aparato penal. Nos encontramos después con personas que no saben que son víctimas. Dirán, bueno, el que lo lastimaron sabe, no me refiero a eso, el ámbito económico. Personas por su capacidad, su conocimiento, personas ancianas, personas menores de edad, el que lo está cuidando le está afanando todo, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas suelen pasar desapercibidos. Miren, si el hurto, que es un delito tan manejado, tan conocido, se comete muchísimo más largamente por encima de lo que se detecta, y mundialmente se habla de que del hurto con suerte se sabrá el 8, el 5%. En el homicidio no, las cifras no son democráticas, las cifras cambian. En el homicidio se habla de que se puede, algunos son muy generosos y hablan del 50%, yo creo que no, porque seguramente no están ponderando allí, más allá de discusiones de leyes de eutanasia, no todo lo que pueda pasar en residenciales, que no es por endilgarles nada, pero son cosas que pasan. Residenciales, sanatorios, hogares, tantas situaciones que podemos hasta comprenderlas, pero que son delito. En fin, el homicidio, hay tantas personas que nunca nadie ni siquiera los ubicó en categoría desaparecido, porque no se sabe nada de punto, ¿no? Nadie se ha preocupado de saber dónde está. Está lleno ese tipo de casos. Aún así, es el delito más detectable. Entonces, cuando nosotros vemos las cifras, es un tema sumamente interesante, cuando vemos las cifras que se manejan, cifras oficiales que son correctas, pero que no nos están dando un mapa claro de lo que subyace. Porque para tener un mapa claro de lo que subyace, tendríamos que tener, además de las cifras que surjan de los técnicos del Ministerio del Interior, que son correctas, pero que son la foto detectada, tendríamos que tener un estudio de criminalidad oculta, que obviamente es difícil que lo haga la autoridad ministerial o policial, por un tema de contacto. Eso hay que hacerlo a través de estadísticos, sociólogos, criminólogos, que recorramos otros ámbitos y detectemos no solo personas que han sido victimizadas o que ellas lo crean, haciendo un decantamiento de lo que puede que sí, lo que puede que no, con total resguardo de su anonimato. Nosotros no podemos luego ir a la policía a denunciar. Nos puede comer las entrañas, pero no podemos denunciar eso. Y a la vez también tener, además de encuestas de victimización, tener encuestas de autodenuncia, que esa en una época las hicimos en cárceles, no solo en cárceles hay que hacerlo en muchos barrios, personas que logren romper esa barrera de desconfianza de que puedan tener consecuencias y que nos cuenten las cosas que han hecho. Es difícil que usted encuentre un rapiñero, no hablemos del primario que puede haber sido efectivamente primario, pero un rapiñero, para tomar un delito que todo el mundo conoce bien, un rapiñero que lo hayan captado 8, 10 veces y seguramente cometió muchísimas más rapiñas, más otras joyitas que ha llevado a cabo. Mucha gente que trabaja en esto lo sabe, pero eso no está en la estadística. Cuando a nosotros se nos pasaban las estadísticas en distintos momentos, pero de 4 o 5 delitos, y el resto de los delitos no existen en Uruguay. ¿Qué dato hemos tenido públicamente efectivamente de delitos informáticos? De estafas más o menos, no tenemos demasiada información. No tenemos demasiada información. No digo que no haya, no digo que nos mientan, lo que digo es que no están. Entonces tenemos que salir a investigarlo por otro lado. Somos conscientes de que cualquier sistema que lograse tener un éxito del 30%, si quieren digamos del 50% en la criminalidad, no es que colapsa, es decir, tiene que enrejar al Uruguay. ¿Entendés? Es decir, yo haría, no los voy a poner a ustedes en el compromiso, ¿no? Pero de levantar la mano todos los que nunca delinquieron en su vida. Y yo creo que el primero que levante la mano, le diríamos, los sordos también bajen la mano, ¿no? Es decir, no. Seguramente no. ¿Por qué? ¿Porque somos una manga de delincuentes? No, claro que no. Es porque el delito es un fenómeno que está en la sociedad. Y uno dice, bueno, pero yo no soy un delincuente. Estoy de acuerdo, no se preocupe. No lo estoy insultando. Pero es difícil encontrar gente en nuestra patria
que no haya llevado a cabo no la infracción aduanera, sino el delito de contrabando, aunque sea minúsculo, ¿no? El de ocultación, ¿no? El recoveco del auto, esa picardía tan nuestra, tan yorúa, que lo sabe el aduanero y lo deja pasar. Pero, difamaciones, injurias, ¿quién no lo cometió? Yo no estoy diciendo que usted sea un ladrón contumaz. Todos han devuelto todos los libros, ya que hay gente que ha pasado por ámbitos de estudio, han devuelto, están seguros que devolvieron todo. Ninguna se le quedó ningún libro pegado por ahí. Algún vestido, una camisa, un pantalón, una campera que le prestaron y que nunca más volvió porque se me olvidó. Porque generalmente no se olvida de ir a buscarla, se olvida de llevarla, ¿no? Que es un poco distinto. ¿Qué quiere decir esto? No es aceptarme como un delincuente, es también aceptar que las personas tenemos cierto conflicto con la ley y tenemos que llevarlo de la mejor manera posible y asumirnos como que efectivamente lo que ha hecho esta persona, por ejemplo, al matar a otra, y que puede ser un acto espantoso, y tomo el homicidio a propósito, es factible que no lo repite, que no lo repita, porque salvo que se dedique a ello, que sea un sicario, un pacto precio o algo por el estilo, la gente en general en el mundo, salvo casos que no son la regla, no repite el delito de homicidio. Lo que repite es el delito de hurto o el de estafa, que además el de la estafa disfruta plenamente llevándolo a cabo, porque es una persona que requiere cierta inteligencia. La cifra negra de la criminalidad debiéramos manejarla mucho más solventemente para descubrir, por ejemplo, si cuando tenemos más presos es porque efectivamente estamos trabajando, bueno, no sé si la palabra es mejor, pero digamos con más éxito en la captación de delitos, y entonces, bueno, se está progresando, o en realidad ha aumentado muchísimo más también la cifra oculta. Y cuando nosotros decimos, son temas interesantes, el criminólogo lo ve en cualquier parte del mundo esto, acá cuesta un poco esto, y cuando decimos mediáticamente, bueno, hemos esclarecido mucho más casos de tal delito, en lo cuántico no hay duda de que factiblemente sea así. ¿Eso quiere decir que ha aumentado o que ha disminuido la criminalidad? No lo sé, porque si le ha ido realmente bien al investigador, fiscal y policía, esclarece más casos y bajarían. Pero si han aumentado realmente los delitos, hay un proceso espontáneo. Yo no le quiero quitar mérito al operador del sistema, pero es que el operador a veces se endilga méritos que no sabemos si existen. Es decir, lo primero hay que tener una gran honestidad intelectual en el asunto. Trabajamos con lo que conocemos. De lo que no conocemos, no estamos casi trabajando. Por supuesto que tenemos un alto componente de personal bien capacitado en Uruguay, que no tiene todos los insumos que debieran, la parte de inteligencia, pero se los va a decir ellos mismos, no yo. Estoy limitadísimo. Yo capto esto, agarro o al más torpe, o al más tonto, o al que tiene mala suerte, como rezaba un viejo, bueno, se puede decir grafiti en la cárcel en México, que muchos lo vimos. Después un día pintaron la cárcel y lo único que no tenían que haber pintado era el grafiti, pero lo pintaron también, que no decía textual más o menos, pero algo así como que la cárcel castiga, a ver si no, hace muchos años, la cárcel castiga la pobreza, no sé si decía la estupidez, la tontería, algo por el estilo, y la mala suerte. Y dice, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir que los que están presos tuvieron mala suerte, si son más o menos nosotros, tuvieron mala suerte, eso es mala suerte. Y si no, caen porque son tontos, porque son torpes. ¿Qué quiere decir esto en definitiva? Lo que quiere decir no es que uno cuestione al juez, fiscal o policía, es que la criminalidad le gana a todo eso. Le gana por largo, pero no en Uruguay. Estados Unidos es un país con una criminalidad tremenda. La detectada es bajísima. El promedio de lo que se detecta en Estados Unidos no llega al 10%. Alemania, que es un país con una policía de altísimo nivel, para que vean que no es un tema policial estrictamente hablando. Alemania no llega al 8%. España no hablemos. Argentina no hablemos. Brasil no entra en la estadística. Entonces cuando tú, Nicolás, decís, bueno, en Uruguay tenemos una inmensa cantidad de presos, que es cierto, tampoco nos queda claro qué representa del todo. Sí sabemos que las condiciones en las que están son horrorosas, pero no sabemos si más presos significa que ha habido menos delitos. Captamos más porque hay mucho más, captamos más porque somos mucho mejores. No se puede decir porque yo quiero decir por una cuestión de amor propio. No, hay que comprobarlo. Y para comprobarlo sin estudios de cifra negra no se puede. Sinceramente, nadie se lo validaría en el mundo científico, nadie, absolutamente nadie.